Hola, me llamo Chus y los libros son mi pasión, así que os voy a hablar de libros y más libros, de mis autores favoritos y de lo que me transmiten sus historias. Hablaremos de libros de fantasía y de ciencia ficción, de libros de acción y también de pasión, ¿por qué no? Como me pille el humor. Bienvenidos a mi mundo de fantasía. Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy vamos a empezar con la literatura de ciencia ficción y en concreto con la obra de Caroline Cherry, una de las primeras escritoras de ciencia ficción. Es una autora estadounidense y tiene una gran cantidad de obras escritas a lo largo de su larga vida profesional. De entre sus obras, mis dos favoritas son Foreigner y Chanur, y la verdad que esta la he elegido echando una moneda al aire. Tocó Foreigner, empezamos por ella. Son 22 libros los que lleva escribiendo y sigue adelante. Los empezó en 1994 y el último lo publicó en otoño pasado, en el 23. Y quiero deciros que Cherry es una de las autoras de ciencia ficción que intenta dar una perspectiva de cómo podrían ser esos otros extraterrestres, qué diferencias hay. Es una mujer además muy interesada en el vocabulario, en la palabra, en cómo las lenguas influyen en el comportamiento de los seres, porque ella no habla solo de humanos, cómo las diferencias pueden ser muy sutiles y pueden llevar a equívocos muy arriesgados, como es en el caso de esta historia. Cuando leo esta novela, a mi mente siempre viene la imagen del protagonista, Benji, sentado ante un antiguo escritorio en una antigua biblioteca clásica, escribiendo cartas con una bellísima caligrafía, cuidando de que no se manchen las puntillas de sus mangas. Sé que es una imagen, me vais a decir, Chus, esto no es ciencia ficción. Bueno, pues sí, sí que lo es. Es muy curioso y muy bonito el mundo que crea esta autora para esta novela. Mirad la tapa, porque es muy descriptiva de esta novela, porque es la historia de un hombre viviendo solo entre alienígenas. Aunque Bren diría que es justo lo contrario, porque los invasores, los extraterrestres, son los humanos. En un futuro, una nave espacial parte de la Tierra con el propósito de construir una estación espacial en otro planeta. Durante el viaje hay un error catastrófico en la navegación y la nave aparece en otra parte del universo. No saben dónde están, no encuentran ninguna referencia, están perdidos. Durante años vagan de un sitio a otro, siempre buscando alguna pista donde están, intentando encontrar algo que les lleve, que les reconduzca a casa, que les lleve a casa, pero no encuentran nada ni a nadie. En un momento dado, la nave necesita fuel, necesita mantenimiento y optan por construir una estación espacial, que era, recordad, el origen por el que partieron muchos años antes del planeta Tierra. El planeta que eligen para construir la estación espacial descubren que tiene vida. Hay habitantes que parecen tener una cultura que ha llegado por lo menos a inventar la máquina de vapor. Los humanos discuten entre ellos. El gremio de los pilotos que lidera el grupo quiere irse, crear la estación en otro lugar deshabitado. Pero los que han construido la estación, los que viven en ella, no quieren volver a la nave. No quieren vagar por las estrellas más. Quieren un hogar. Quieren descender a ese nuevo mundo verde que ven a sus pies, quieren quedarse. La nave se marcha y los habitantes de la estación poco a poco acaban en el planeta. Buscan una zona deshabitada, o eso piensan ellos, y descienden en frágiles cápsulas pendientes de paracaídas. Así aparecen los humanos en la tierra de los Atebi, como una lluvia de pétalos, te dice descriptivamente la autora. El primer contacto con los Atebi, que son los habitantes de este mundo, parece bien, son muy parecidos humanos y Atebis. Se traban relaciones entre ambas especies con facilidad y todo parece ir viento en popa. Pero el diablo está en los detalles.
Ese parecido es un espejismo, que es precisamente la base de esta historia, porque las diferencias entre ambas no son aparentes, pero son muy profundas. Los Atebis no desarrollan vínculos emocionales como los humanos. Ellos funcionan por un instinto indefinible para los humanos, que llaman Maichi. Y el desconocimiento, esa falsa sensación de entendimiento, acaba desencadenando una guerra. Cuando se firma la paz, se establece en territorio una isla para los humanos y una firme separación entre las especies. A partir de ese momento, viven completamente separadas uno de otra. En la isla, los humanos; en la tierra firme, los Atebi. Así se establece en el tratado. Y solo hay una excepción, el Paidi, el traductor. Un humano que aprende la lengua y las costumbres de los Atebi para ir a vivir entre ellos, para servir de puente entre ambas especies. Como única vía de comunicación entre ellos, está prohibido el trato entre ambos, porque son muy conscientes. Todos han aprendido, los dirigentes de ambas especies han aprendido bien la lección. Es muy peligroso el trato entre ambos, porque los malentendidos son inevitables. Las diferencias son irreconciliables. El Paidi tiene además otra función, y es que es el árbitro en la transmisión de la tecnología, que es el otro puntal del acuerdo de paz. Esta transmisión se hace muy despacio, buscando siempre mantener la estabilidad entre los Atebi y evitar dos tipos de desastres. Por un lado, los desastres ecológicos, de los que los humanos saben por su historia, por aquellos archivos que han conservado de la historia de la Tierra y que enseñan a los Atebis, que aceptan muy bien esta idea porque encaja con sus propias creencias. Por ejemplo, los Atebis no consumen carne procesada, carne que no sea cazada en el momento. Cada temporada tiene su carne y es la que comen, y se hace así, se caza. Tienen enormes territorios en el planeta dedicados a conservar especies, a conservar los bosques, a conservar el estado natural de los animales, porque viven de ellos de una forma natural. Y esto es anterior a que llegaran los humanos. Luego, la idea del peligro ecológico es algo que resuena en ellos y es algo que tienen claro desde el primer momento. Y el segundo desastre que se quiere evitar es el desastre social. Nadie quiere destruir la cultura de los Atebi, porque eso solo va a conducir a una guerra más catastrófica que la anterior. El fin último del tratado es la paridad tecnológica entre los Atebis y los humanos, cuando ambos lleguen al mismo nivel de tecnología. Esto, evidentemente, a los humanos, con algo de desconfianza, también les interesa retrasar todo lo posible. De ahí que esta transmisión sea muy lenta, muy cuidada. Han pasado casi 200 años, cuando empieza este libro, desde que la nave se fue, desde la lluvia de pétalos. Y ambas especies viven en paz en este momento, separadas pero vinculadas a través de cuidadosos intercambios, siempre bajo la dirección del Paidi, del traductor. El protagonista, Ben Cameron, es el joven Paidi actual. Vive en la corte del Aiji, que podríamos decir que es el monarca de los Atebi. Se llama Tabini, y que asciende al poder al mismo tiempo que Bren inicia su cargo como Paidi. Tienen ambos una edad similar, unos intereses similares, y los humanos diríamos que se llevan muy bien, que son amigos. Pero amigos es una palabra que se debe rehuir a toda costa, porque el término amistad, el término amor, no existe en la lengua de los Atebi. No existen enrajes, como se llama la lengua. Los Atebis tienen emociones, pero Bren nunca debe olvidar lo que hizo estallar la guerra, este peligroso malentendido entre el llevarse bien, el ser amigos, el amar de los humanos y el Maichi que está tras todas las relaciones entre los Atebis y que hace tan peligrosa la relación directa y descontrolada entre humanos y Atebis. En el momento de empezar la historia, están empezando a dar sus primeros pasos en la carrera espacial, con la idea de rescatar la vieja estación que sigue orbitando alrededor del planeta, pero que lo hace cada día en una órbita más inestable. Si tuviéramos que describir en el momento que comienza la historia, cómo es este mundo, a mí socialmente, la sociedad que describe entre los Atebi me recuerda un poco a la Inglaterra del siglo XVIII, con un fuerte toque oriental, tal vez china o tal vez mongol, no lo puedo definir, pero es a donde va mi mente cuando intenta imaginar lo que te escribe la autora. Tecnológicamente, el mundo te recuerda más a los años 20, tal vez
los años 30 del siglo XX, un poco la imagen de las películas de Indiana Jones cuando va a descubrir el tesoro a sitios un poco más remotos. Es el mundo de los primeros aeroplanos, del tren, pero es también un mundo donde existen los ordenadores, los jets, los cohetes, donde existen los autobuses para trasladarse y las camionetas, desde luego. En cambio, Mosfeira, que es la isla donde viven los humanos, cuando es descrita, a mí me recuerda más bien a principios de los 90, y tiene sentido porque es cuando se empezó a escribir el libro. Claro, siempre con toques más avanzados, se supone que es en un momento mucho más allá de los años 90 en la historia, pero la autora no se centra demasiado en esto. Su interés es más bien las diferencias sociales, las diferencias biológicas. Entended que cuando os hago estas referencias no tienen nada que ver con la historia, son simplemente, insisto, las imágenes que se crean en mi mente cuando leo las descripciones que hace la autora, y que evidentemente la tecnología de la que hablan es más avanzada. Los humanos no viven en los años 90, pero la base parece ser esa. Le ocurre a Cherry, te pasa lo mismo en Chanur cuando lo lees. No es una autora muy preocupada por los detalles tecnológicos, que en sus obras siempre son pinceladas genéricas. Su interés es siempre, y es lo que la hace fascinante, la psicología, la lingüística, la influencia de la lengua en las culturas y de las culturas en la lengua. Y así empieza la historia, con Bren desarrollando su trabajo en la capital. Es un funcionario más, un poco especial, eso sí, porque es el Paidi, evidentemente, y es el único humano que existe. Y la vía, como hemos dicho, la vía de comunicación entre humanos y Atebis. Pero realmente su día a día no se diferencia en gran cosa de cualquier otro funcionario. Tal vez un poco especial por la relación que le une con el Aiji, con el gran monarca de los Atebi. Es un traductor entre especies, con un puesto muy particular, muy estresante por las responsabilidades del puesto y profundamente solitario. Poneros en situación. Si alguna vez habéis vivido en algún otro país del que no habléis la lengua, podéis poneros un poco en esta posición de profunda soledad e indefensión, pero añadid que no es entre humanos. No solo son diferencias de lengua, son diferencias biológicas. O es un puesto muy estresante y tiene poder en tanto que tiene esta capacidad de vetar determinados avances tecnológicos, pero no mucho más allá. Su mundo, en esta primera parte de la historia, en el comienzo, es realmente de un funcionario un poco especial. Y en esto, una noche, alguien intenta matarlo. Así empieza la historia. Empieza ese viaje cada vez más profundo en la sociedad Tevi. Entended que esta es una historia muy íntima. Es la lucha de un hombre por entender lo que ocurre a su alrededor, por sobrevivir en un entorno donde siempre es el extranjero, sin poder olvidar nunca las diferencias entre su especie y la de sus huéspedes. Es un hombre en esta historia que empieza con un trabajo muy importante, pero un trabajo y acaba con una forma de vida, de un hombre que siempre debe servir como un puente entre dos especies, que es siempre consciente de que lo que han creado es extremadamente frágil y que debe ser conservado a cualquier precio. Pero también es la historia de un hombre que ama profundamente a la gente que le rodea, que debe recordarse constantemente que no es un amor recíproco, que cada día está más lejos de los humanos entre los que apenas vive, pero que nunca será una Tevi. Es una historia bellísima, de conspiraciones y relaciones, de palabras y de malentendidos. Es una lucha de dos especies muy diferentes que aman un mismo planeta, enfrentándose a una sucesión de desafíos que ponen en entredicho constantemente esta relación, desde desafíos interiores, como la lucha constante que hay entre los humanos que creen en los vínculos con los Atebi, en el camino que están llevando, y aquellos que luchan por la superioridad humana, que creen que el hombre debe conquistar a los Atebi. Pero es lo mismo entre los Atebi. También hay una profunda división entre aquellos que odian a los humanos y aquellos que cuanto menos los aceptan y que aceptan los cambios tecnológicos que han traído los humanos. Y también desafíos externos, porque aquella nave que marchó 200 años antes, ha vuelto. Y en ella vienen otros humanos, que sí, son humanos, pero con una cultura muy diferente de los humanos que viven en el mundo de los Atebi. Y no creáis que acaban allí los desafíos. Es una historia de evolución lenta, de ritmos tranquilos, aunque suceden muchas cosas, no creáis,
es la historia que te apetece leer sentada cómodamente delante del fuego. No sé, es ese tipo de imágenes las que constantemente vienen a mi mente cuando pienso en esta historia. Espero que os haya gustado este resumen. Un saludo y hasta otra.